EGACAL, Escuela de Derecho. En esta oportunidad, gracias a EGACAL, Escuela de Derecho, vamos a desarrollar un tema sumamente importante, no solo desde el enfoque del derecho administrativo, sino también desde los reflectores del derecho constitucional. Nos estamos refiriendo a los límites de la potestad sancionadora de las entidades públicas. Cuando pensamos en una entidad pública, se nos puede venir a la mente diferentes ideas, como por ejemplo, burocracia, Estado, pero si hay algo que caracteriza a las entidades públicas, definitivamente es el poder. Ese poder es denominado desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista jurisprudencial, como función administrativa. Tanto es así que muchas veces, cuando pretendemos definir a una entidad administrativa, un elemento que no debe faltar en dicha definición es el término función administrativa o poder. Ese poder que detentan las diferentes entidades públicas se manifiesta a través de diferentes actividades, de diferentes potestades. Potestad como por ejemplo para fiscalizar, potestad para establecer requisitos si es que una persona natural o jurídica requiere realizar una actividad económica, potestad o atribución para resolver controversias entre administrados, potestad o atribución para brindar servicios públicos, potestad o atribución para restringir inclusive derechos fundamentales. Pero en esta ocasión, si bien es cierto, todas las potestades, como no, que hemos mencionado son relevantes, pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar a aquella potestad que tienen las entidades públicas para sancionar, la potestad sancionadora. Esta potestad sancionadora, a su vez, se materializa a través de la sanción, el castigo que imponen las entidades administrativas y que tienen una finalidad fundamentalmente disuasiva: encaminar que el ciudadano, persona natural o persona jurídica, actúe de acuerdo a la ley. Estamos hablando de un castigo, estamos hablando de una medida represiva, pero que al mismo tiempo persigue una finalidad disuasiva. Cuando las entidades públicas ejercen potestad sancionadora, consecuentemente, irremediablemente van a tener que sancionar. Bien, ahora, sin embargo, definitivamente esta sanción como medida de gravamen definitivamente va a causar un perjuicio en el destinatario. Es preciso señalar que el destinatario de la potestad sancionadora puede ser el ciudadano, persona natural o jurídica, podemos decir aquel que está fuera de la entidad administrativa, aquel que está fuera de la entidad pública. Pero el destinatario de la potestad sancionadora también puede ser el funcionario público, también puede ser aquella persona que labora para una entidad pública. Desde ahora es preciso señalar que lo que nosotros nos vamos a referir es a aquellos casos donde el destinatario de esa potestad sancionadora, de ese jus puniendi del Estado que se va a ejercer en sede administrativa, es justamente el ciudadano, persona natural o persona jurídica, aquel que actúa en un ámbito de libertad y que por lo tanto, cuando infringe algún mandato normativo, cuando incurre en una infracción administrativa, se le va a atribuir responsabilidad. Bien, entonces, por ahora no nos vamos a referir a la potestad sancionadora que se ejerce sobre el funcionario, sobre el servidor público. En otras palabras, no nos vamos a referir a lo que es el procedimiento o el derecho disciplinario, sino al contrario, al procedimiento sancionador. Retomando la idea inicial, las potestades, las potestades que tiene una entidad pública son diversas, pero nos vamos a enfocar en la potestad sancionadora que se materializa a través de una sanción, un acto de gravamen, un acto que puede limitar derechos, de quien lo recibe, o sea, del administrado. Definitivamente, en un Estado constitucional de derecho requiere garantías. Esta potestad sancionadora no puede ser absoluta. Esta potestad sancionadora tiene límites. Es por eso que desde el punto de vista constitucional, y esto también se traslada al ámbito administrativo, hay garantías para que el ejercicio de esa potestad sancionadora se realice en el cauce, en el camino que demarca la Constitución. Y en ese sentido, si es que hablamos de garantías,
tenemos que referirnos fundamentalmente a dos. En primer lugar, se requiere de un procedimiento que permita disciplinar dicha potestad sancionadora. Se requiere de un procedimiento que genere predictibilidad, que genere confianza, de que la administración va a actuar, va a ejercer esa potestad sancionadora dentro de los límites que establece la Constitución y, como no, la ley. Pero por otro lado, más allá de ese procedimiento que va a disciplinar la potestad sancionadora, también necesitamos de límites específicos que nos permitan o que nos garanticen que no va a haber un exceso de poder en el ejercicio de esa potestad sancionadora. En otras palabras, hablamos de dos grandes garantías. Por un lado, un procedimiento que permita disciplinar el ejercicio de esa potestad, y por otro lado, límites o principios que van a garantizar que justamente el ejercicio de esa potestad sancionadora se va a realizar en el marco de un Estado constitucional de derecho. En ambas garantías cumple un rol importante la Ley 27.444, la Ley del Procedimiento Administrativo General. Cumple un rol importante porque en uno de sus títulos, específicamente en el título cuarto, regula el procedimiento sancionador. Y también en su artículo 248, dentro del capítulo correspondiente al procedimiento sancionador, establece un conjunto de 11 principios, denominados principios que limitan la potestad sancionadora. Consideramos que el nombre es bastante esclarecedor. Estamos hablando justamente de aquellos límites que van a hacer que el ejercicio de la potestad sancionadora se dé en el marco, como ya hemos dicho, de un Estado constitucional de derecho. A continuación, vamos a referirnos con mayor amplitud a ambas garantías, tanto al procedimiento sancionador, pero también, como no, a esos principios que limitan la potestad sancionadora. Es preciso señalar que cuando nos referimos a la Ley del Procedimiento Administrativo General, en primer lugar estamos hablando de una norma que se va a aplicar de manera supletoria a los diferentes procedimientos administrativos que están regulados en normas especiales. Entidades que van a ejercer potestad sancionadora son muchas. Pensamos, por ejemplo, en municipalidades, pensamos, por ejemplo, en ministerios, en organismos reguladores, en agencias de competencia, como es el caso del Indecopi, o en entidades eminentemente fiscalizadoras, como el caso de OEFA, como el caso de SUNAFIL, etc. Entonces, entidades que ejercen potestad sancionadora hay muchas. Entonces, se necesita de una norma que establezca, por un lado, reglas comunes, ¿no? Reglas estándares, que podríamos decir, que se van a aplicar a esos diferentes procedimientos. Pero por otro lado, al mismo tiempo, necesitamos lo que la doctrina denomina una ley de mínimos. Si nosotros solamente nos vamos a limitar a tener una norma estándar, una norma que establece reglas comunes, pero que se va a aplicar meramente de forma supletoria, corremos el riesgo que en las diferentes regulaciones, en cuanto a las normas especiales, se dejen de lado esas reglas comunes. Entonces, se necesita establecer el límite mínimo, y ese límite mínimo es establecido actualmente por la Ley 27.444. Entonces, cuando nosotros nos estamos refiriendo en el ámbito del ordenamiento jurídico peruano, por ejemplo, en un procedimiento sancionador ante Indecopi, en un procedimiento sancionador ante OCIPTEL, ante la entidad de fiscalización ambiental, la OEFA, ante la SUNAFIL, si estamos hablando de fiscalización laboral, etc. Cuando nos estamos refiriendo a los procedimientos sancionadores de todas estas entidades, definitivamente hay normas especiales. Pero esas normas especiales no pueden dejar de lado, no pueden desconocer las garantías mínimas que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es por ello que una de las grandes modificaciones que tuvo esta ley en el año 2016, en virtud del Decreto Legislativo 1272, es que se introdujo justamente dentro de su articulado aquella disposición que señala que las normas especiales no pueden imponer condiciones menos favorables que aquellas que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General.
Por lo tanto, en todo procedimiento administrativo sancionador, por más que esté regulado por una norma específica, por más que esté regulado por una norma especial, no puedes conocer, por ejemplo, los principios que, como ya hemos señalado, establece la Ley General en su artículo 248. No puede dejar de lado la estructura y no puede dejar de lado las garantías mínimas que establece la Ley General. Bien, habiendo realizado esta acotación, pasemos a desarrollar justamente estos límites que la norma denomina principios de la potestad sancionadora. Estamos hablando de un conjunto de 11 principios, pero hay que saber justamente interpretar esos principios. Y esto es importante porque si nosotros acudimos al título preliminar, específicamente al artículo 4 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, vamos a encontrar un conjunto enunciativo de 19 principios. Entonces, la pregunta que por naturaleza, digamos, nos podemos hacer es, y si hay un conflicto de principios, ¿cuál primaría? ¿Prevalece los principios del artículo 248 por un tema de especialidad o prevalecen los artículos del título preliminar? Difícilmente dentro de un procedimiento sancionador vamos a encontrar un conflicto, digamos, de principios. Por un tema de especialidad prevalecerían los principios del artículo 248, los principios de la potestad sancionadora. Sin embargo, podríamos decir que esta es una situación de excepción, por lo tanto, esa no es la regla. La regla en este caso para nosotros es que se van a aplicar de manera complementaria. En un procedimiento sancionador, como se va a ejercer potestad sancionadora, valga la redundancia, se tiene que aplicar los límites a esa potestad. Pero también se van a aplicar aquellos principios que tienen como finalidad crear el justo equilibrio entre un sujeto de derechos fundamentales, como lo es el administrado, y el poder que ejerce la entidad administrativa. Y justamente esa tarea de generar, de garantizar ese justo equilibrio, corresponden a los principios del título preliminar. Por lo tanto, los principios del artículo 248 y los principios del artículo 4 del título preliminar se van a aplicar de manera complementaria, se van a aplicar de manera conjunta. En el caso es muy específico, en el caso excepcional de que haya un conflicto, prevalece por un tema de especialidad los principios que limitan la potestad sancionadora. Dijimos que era un conjunto de 11, que a nuestro entender el legislador los ha incluido, pero digamos de una manera desordenada. Si nosotros consideramos dentro de los 11 principios al legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, concurso de infracciones, continuación de infracciones, causalidad, culpabilidad, irretroactividad, presunción de licitud y finalmente el nevis in idem, digamos, podemos pensar que estamos hablando de 11 principios independientes. Sin embargo, varios de ellos tienen vasos comunicantes evidentes y que, si bien es cierto, el legislador no lo ha desarrollado en la norma que ya estamos mencionando, en la Ley 27.444, esos vasos comunicantes sí han sido desarrollados, digamos, de una manera profunda, de una manera pertinente por el Tribunal Constitucional. Nosotros podríamos decir que de esos 11 principios inicialmente tendríamos que excluir a 2, porque más que principios son reglas que se aplican para casos específicos. Nos referimos al principio de concurso, denominado, según la Ley 27.444, principio de concurso de infracciones y a la continuación de infracciones, que son reglas que se van a aplicar específicamente para algunos casos. Entonces, si nosotros excluimos a estos 2, nos quedamos con 9 principios. De los 9 principios, fundamentalmente destacan 4, y vamos a encontrar que varios de ellos, o sea, de los 5 restantes, están dentro de los 4 que vamos a mencionar. ¿Cuáles son estos 4, si me permiten el término, grandes principios o megaprincipios, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Nos estamos refiriendo a la legalidad, nos estamos refiriendo al debido procedimiento, a la razonabilidad y finalmente al principio justamente de culpabilidad. Repetimos: legalidad, debido procedimiento,
razonabilidad y culpabilidad. Vamos a ver a continuación que los otros principios que no hemos mencionado van a girar alrededor o están contenidos dentro de estos 4 megaprincipios o grandes principios, como lo hemos denominado. Empecemos por la legalidad. No olvidemos que esta potestad sancionadora que se le reconoce a las entidades no puede estar expresa en cualquier norma, tiene que estar expresa en una norma con rango de ley. Entonces, el principio de legalidad obliga a que la atribución de la potestad sancionadora que tienen las entidades públicas tienen que estar contenidas expresamente y únicamente en normas con rango de ley. Según el Tribunal Constitucional, este principio de legalidad, al cual estamos denominando megaprincipio, contiene a su vez 3 subprincipios. En primer lugar, nos estamos refiriendo a lo que denomina la ley escrita, que es el principio de legalidad propiamente dicho, lo que ya hemos señalado. El ejercicio de esta potestad sancionadora tiene que estar regulada, tiene que estar señalada expresamente, explícitamente, en una norma con rango de ley. El segundo subprincipio nos estamos refiriendo a lo que se conoce como la ley previa. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que solamente se puede aplicar aquella norma que estuvo vigente en el momento en que ocurrió la conducta catalogada como infracción. En otras palabras, en el momento en que ocurrió la infracción. Esto es lo que la ley 27.444 denomina irretroactividad. La norma no se puede aplicar de manera retroactiva, salvo la excepción de la retroactividad benigna. Y al igual como tenemos en el artículo 103 de la Constitución, que la norma solamente se puede aplicar de manera retroactiva cuando favorece al reo, de la misma manera, la ley 27.444 señala que la única excepción a este principio, a esta regla de la irretroactividad, es que la norma se va a aplicar de manera retroactiva únicamente si es más favorable, en este caso, al administrado. Y el tercer subprincipio es lo que se conoce como la ley cierta. Este subprincipio de la ley cierta es lo que la ley 27.444 denomina principio de tipicidad. Y acá es importante establecer una diferencia entre lo que es la legalidad y lo que es la tipicidad. La legalidad, particularmente, nosotros lo vemos como la reserva de ley. En otras palabras, solamente en una norma con rango de ley puede estar, digamos, expresamente señalada esta potestad para imponer sanciones, esta potestad para sancionar, mientras que el principio de tipicidad exige que aquella conducta sancionable, que aquella conducta infractora tiene que estar plenamente descrita, plenamente desarrollada en la ley, de tal manera que todo ciudadano, luego administrado, sepa aquello que la ley le prohíbe o aquello que la ley le exige. Esta tipicidad, por lo tanto, evita la aplicación, por ejemplo, de la analogía o de una interpretación extensiva. No olvidemos también que en el ámbito administrativo la tipicidad puede, realizarse a través de lo que se conoce como la colaboración reglamentaria. ¿Esto qué cosa quiere decir? Como sabemos, muchas veces las normas, en este caso las normas con rango de ley, o sea, la ley es muy genérica, ¿no? Y las infracciones de tipo administrativa muchas veces requiere una tipicidad de mayor precisión. Y entonces, en ese afán de que la conducta infractora esté plenamente desarrollada, es allí donde se requiere justamente el auxilio o el apoyo de la norma reglamentaria. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, la tipificación se puede realizar a través justamente de normas, reglamentarias. Eso es justamente la razón por la cual muchas entidades tienen o cuentan con los reglamentos de infracciones y sanciones. Ahí vamos a observar que en estos reglamentos está en la infracción, está la respectiva tipificación y está la sanción que corresponde justamente imponer. Luego de la legalidad tendríamos que referirnos al debido procedimiento. ¿Bien? El debido procedimiento en el ámbito particular de la potestad sancionadora, en el ámbito particular del procedimiento sancionador, exige
diferenciar quién va a ejercer el rol instructor de quién va a ejercer el rol resolutor. Bien. Y es que en el ámbito del procedimiento sancionador nosotros podemos encontrar un talón de Aquiles, podemos encontrar un punto débil, teniendo en cuenta, teniendo siempre como horizonte esa finalidad de garantizar justamente la ley 27444, específicamente el procedimiento sancionador, siempre el límite a la potestad sancionadora. Bueno, en ese horizonte, en esa finalidad, vamos a encontrar que en el procedimiento sancionador la entidad pública hace de juez y hace de parte. Bien, hace de parte porque es la entidad la cual va a imputar cargos, es la entidad la que va a iniciar el procedimiento sancionador, al considerar que el administrado presuntamente ha incurrido en infracción. Y finalmente quien va a resolver es la propia administración, quien va a tener que acreditar, quien va a tener que probar que el administrado ha incurrido en infracción es definitivamente la propia administración. Entonces, si nosotros en un procedimiento que busca garantizar el límite a un exceso de poder, a un posible exceso de poder, que busca garantizar el goce, el ejercicio de los derechos fundamentales del administrado, tiene un grave problema cuando nosotros encontramos que quien va a instruir el procedimiento, quien va, entre comillas, a acusar, quien va a imputar, va a ser el mismo que va a resolver. Es por eso que se exige que quien instruya el procedimiento sea diferente a quien va a resolver. Independientemente de ello, que duda cabe que el debido procedimiento en el ámbito de la potestad sancionadora se conecta, se vincula inevitablemente y plenamente con aquel debido procedimiento que está regulado también en el título preliminar y que justamente incluye todo un conjunto de garantías, como por ejemplo que una decisión, la decisión administrativa, esté debidamente motivada, que el administrado pueda presentar medios probatorios, que se pueda impugnar aquel acto administrativo que el administrado considera que es lesivo a sus intereses, que se pueda resolver dentro de un plazo razonable, que el administrado pueda ejercer su derecho de defensa, etc. Entonces vamos a encontrar dos debidos procedimientos, dos principios de debidos procedimientos, por llamarlo así, en la ley 27.444. Lo que nosotros podemos señalar es que aquel que está regulado en el artículo 248 no es otra cosa más que una manifestación de ese debido procedimiento del título preliminar, pero que se va a aplicar específicamente a la potestad sancionadora y por lo tanto va a exigir que aquel que instruye el procedimiento, aquel que va a imputar cargos, aquel que va a tener que reunir los medios probatorios para probar de que el administrado incurre en infracción es distinto de aquel que va a resolver. Un tercer gran principio o megaprincipio, como no, es la razonabilidad. Bien, y aquí hay que hacer una pequeña precisión. En el punto de vista constitucional se suele diferenciar, o se diferencia, mejor dicho, el principio de razonabilidad con la proporcionalidad. En el ámbito administrativo, en nuestro ordenamiento jurídico peruano, la ley 27.444 no hace esa diferenciación de razonabilidad y proporcionalidad. Si uno revisa la definición que encontramos en el título preliminar del principio de razonabilidad, vamos a encontrar, nos permite concluir de que la proporcionalidad está subsumida en la razonabilidad. La proporcionalidad está dentro de la razonabilidad. La razonabilidad finalmente busca que la decisión de la administración sea justa, sea una decisión adecuada. La proporcionalidad es el camino, es el procedimiento que nos permite justamente asegurarnos de esa decisión justa. Y cómo no, la proporcionalidad exige satisfacer los tres filtros que ya han sido establecidos en abundante jurisprudencia, y en este caso nos estamos refiriendo, en el caso peruano específicamente, valga la redundancia, al Tribunal Constitucional. Nos estamos refiriendo al filtro de la idoneidad, de la necesidad y de la ponderación o proporcionalidad propiamente dicha. La razonabilidad en el ámbito del procedimiento sancionador exige
la aplicación de ciertos parámetros que nos van a asegurar que la sanción a imponer, más allá de ser represiva, cumpla esta finalidad disuasiva que le reconoce la jurisprudencia y la doctrina, ¿no? El mensaje no puede ser que al administrado, que es más fácil para él y por lo tanto más favorable para él incumplir la norma que cumplirla. Ya hemos dicho que lo que busca la sanción es encaminar la conducta del administrado, el comportamiento del administrado al cumplimiento de la norma, al cumplimiento del ordenamiento jurídico, de aquello que está preestablecido. Por lo tanto, la sanción, si bien es cierto, no puede ser exorbitante, porque estamos hablando de un exceso de punición, que justamente es lo que se quiere evitar, tampoco podemos hablar de un castigo o de una sanción irrisoria, porque el mensaje sería todo lo contrario, ¿no? Más te conviene incumplir la norma que cumplirla. Para lograr esa adecuación, para lograr que la sanción que se va a imponer sea acorde a la infracción que se ha cometido, es que se establece estos parámetros, como por ejemplo el beneficio ilícito obtenido o esperado, la probabilidad de detección de la conducta infractora, los efectos generados, la misma naturaleza de la infracción, la reincidencia, entre otros. Esto es lo que doctrinariamente se conoce como los criterios de graduación, los criterios de graduación de la sanción. Bien, y vamos a encontrar normas especiales que estas mismas disposiciones establecen sus propios parámetros. Muchos de ellos coinciden con estos parámetros que en forma general establece la Ley del Procedimiento Administrativo General. El cuarto megaprincipio, gran principio al cual nos queremos referir, como no, es el de culpabilidad. Y aquí sí es necesario hacer un pequeño paréntesis. La ley 27.444, mencionamos anteriormente, está vigente desde el año 2001. Bien, y durante toda su vigencia, hasta diciembre del 2016, incluía únicamente 10 principios. Nosotros mencionamos en la parte introductoria 11. Quiere decir, por lo tanto, que se ha agregado un principio más. Ese principio que se ha agregado, en el último lustro, nos estamos refiriendo al principio de culpabilidad. Por lo tanto, quiere decir que la ley 27.444 no incluía inicialmente, dentro de los límites a la potestad sancionadora, al principio de culpabilidad. Esto significó críticas a partir de la doctrina e implícitamente críticas a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Si nosotros partimos de la premisa que esta potestad sancionadora tiene como vientre el ius puniendi del Estado, y en un Estado constitucional de derecho, digamos, para poder castigar, se tiene que tomar en cuenta la intencionalidad, se tiene que tomar en cuenta que hubo dolo o culpa, se tiene que tomar en cuenta una responsabilidad subjetiva. Eso ocurre claramente en el ámbito penal. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si nosotros tenemos en cuenta que el derecho sancionador, la potestad sancionadora, al igual que la potestad punitiva en el ámbito penal, partimos, valga la redundancia, de un ius puniendi, entonces definitivamente no hay justificación por la cual no se aplique el principio de culpabilidad en el ámbito administrativo sancionador. Con la modificación introducida por el Decreto Legislativo 1272 en el año 2016, se incluyó el principio de culpabilidad. Este principio de culpabilidad incluye, digamos, como regla, la responsabilidad subjetiva del administrado. Si uno revisa, ¿no?, el inciso 10 del artículo 248, vamos a encontrar que la responsabilidad del administrado es subjetiva, salvo que una norma con rango de ley, norma especial, establezca una responsabilidad de tipo objetiva. Podemos llegar a la conclusión, por lo tanto, que la regla es la responsabilidad subjetiva, la excepción, la responsabilidad objetiva. Y para que haya esa excepción, la norma especial tendría que establecer este tipo de responsabilidad objetiva. La diferencia, no olvidemos, entre una responsabilidad subjetiva y una responsabilidad objetiva es que en la responsabilidad subjetiva no solamente
Al momento de atribuir responsabilidad nos vamos a fijar si es que existen eximentes de responsabilidad, si no, que también nos tenemos que fijar, tenemos que analizar si es que existió dolo o culpa. La responsabilidad subjetiva solamente se va a atribuir si es que encontramos que el administrado actuó con dolo o culpa. Esto último, ¿no? Este análisis de la intencionalidad del dolo o culpa no se aplica cuando estamos frente a una responsabilidad de tipo objetiva. Dentro, digamos, de este megaprincipio o gran principio de culpabilidad, encontramos, por ejemplo, el principio de causalidad que establece la ley 27.444. No olvidemos que la regla dentro de lo que es el ámbito administrativo sancionador es la personalidad, la individualidad de la sanción. La responsabilidad solidaria es algo excepcional. La responsabilidad solidaria únicamente se va a aplicar cuando los obligados a cumplir una determinada norma son varios. Y claro, si en el caso que haya incumplimiento de ellos, van a ser solidariamente responsables y de esta manera se va a aplicar la sanción correspondiente. Sin embargo, es la excepción, porque la regla es la causalidad. Solamente se va a sancionar a aquel que ha incurrido en infracción. No olvidemos que en el ámbito del administrativo sancionador no se va a castigar ni al cómplice ni tampoco al que indujo justamente a cometer la conducta, al instigador, aquel que indujo a cometer la conducta infractora. Dentro y regresando, digamos, a lo que es la legalidad, también encontramos de que no se puede, digamos, imponer una doble sanción. O sea, no podemos excedernos de esta potestad punitiva y por lo tanto sancionar dos veces cuando estamos hablando del mismo sujeto, del mismo hecho y, como no, del mismo bien jurídico protegido, del mismo fundamento. Nos estamos refiriendo, como ustedes advertirán, al principio del ne bis in idem. Bien, para cierto sector de la doctrina y también jurisprudencia, encontramos de que este principio del ne bis in idem, que evita un exceso de esta potestad punitiva, de esta potestad sancionadora, y por lo tanto no se puede sancionar dos veces a un administrado cuando estamos con un mismo administrado por el mismo hecho y por el mismo fundamento, o no se puede iniciar dos procedimientos sancionadores o un proceso penal y un procedimiento sancionador cuando medie la triple entidad, mismo sujeto, hecho y fundamento, no es otra cosa más que aquel límite que impone la ley para poder evitar de esta forma, una vez más, digamos, un exceso en cuanto al ejercicio de la potestad sancionadora. Como ustedes han podido advertir, fundamentalmente nos hemos referido a estos cuatro grandes principios o megaprincipios y hemos visto también cómo los demás, como varios de ellos, la tipicidad, por ejemplo, la causalidad, la irretroactividad, van girando en torno de estos cuatro. Como hemos dicho anteriormente, si bien es cierto, vamos a encontrar 11 principios en la ley 27.444, digamos, vamos a encontrar, digamos, una suerte de desorden en el enunciado que ha hecho el legislador. La mejor manera de entenderlos es justamente cómo lo hemos desarrollado a través de estos cuatro megaprincipios. Una vez más, legalidad, debido procedimiento, razonabilidad y culpabilidad. Finalmente, si seguimos refiriéndonos a límites a esta potestad sancionadora, más allá del procedimiento sancionador, un procedimiento garantista por excelencia, un procedimiento que solamente se va a iniciar de oficio, pero que, digamos, obliga, por supuesto, a la administración no solamente a dar la oportunidad a que el administrado ejerza su derecho de defensa, sino que obliga a la administración, bajo los principios de presunción de licitud, de verdad material y de impulso de oficio, a que sea ella la que tiene la carga de probar sobre la ilicitud, ya que la ley presume que el administrado actúa lícitamente. Más allá de este procedimiento y más allá de los principios, de los límites de la potestad sancionadora, a la cual nos hemos referido hace poco, hay que tener en cuenta que el legislador ha establecido también límites temporales y que se aplican por un lado a la potestad sancionadora y por otro lado al procedimiento sancionador propiamente dicho.
Cuando estamos hablando de límites temporales a la potestad sancionadora, no es otra cosa más que la prescripción. Y es que la ley 27.444 establece un límite en el tiempo. Y es que, claro, por más que se haya cometido infracción, la persecución que realiza la entidad administrativa para imponer la sanción no puede ser, digamos, ilimitada en el tiempo. Se necesita justamente tener un tope, tener un límite. Bien, la ley 27.444 establece que el ejercicio de la potestad sancionadora prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales. Y en el caso que la ley especial no establezca dicho límite, dicho plazo, se va a aplicar el de 4 años a partir del momento en que se cometió la infracción. Lo cual quiere decir que si estamos hablando de una infracción instantánea que se consuma en un solo acto, en el momento que se cometió la infracción, a partir de ahí se contabiliza el plazo de prescripción. Pero si hablamos de una infracción continuada, ¿no?, de una infracción que se continúa, que se sucede, que se produce en diferentes momentos a lo largo del tiempo, por lo tanto, debería en este caso contabilizarse en el momento en que cesó la conducta infractora. Lo cierto es que aquí hay que hacer una aclaración también, porque en minutos atrás nos hemos referido a que la ley no se aplica meramente de manera supletoria, sino que ya hemos dicho, las normas especiales no pueden imponer condiciones menos favorables que aquellas que establezca la ley 27.444, lo que la doctrina denomina una ley o una norma de mínimos. Sin embargo, vamos a encontrar algunos artículos de la norma general que nos remite directamente a la aplicación de la norma especial. Podemos hablar aquí de una suerte de excepción a la ley de mínimos. Por ejemplo, la ley 27.444, ya hemos dicho, establece de manera supletoria un plazo para la prescripción de la potestad sancionadora, y hemos dicho que ese plazo es de 4 años. Bien, hay una ley especial, como por ejemplo la ley de represión de la competencia desleal, que establece un plazo de prescripción cuando se realizan actos de competencia desleal de 5 años. Uno podría decir, ¿no?, si la ley especial impone un plazo de prescripción de 5 y la ley general un plazo de prescripción de 4, y teniendo en cuenta que la ley general es una ley de mínimos, entonces no aplico el plazo de 5, sino aplico el plazo de 4 años. ¿Bien? Este razonamiento es errado. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, van a haber disposiciones de la ley 27.444 que nos remite directamente a la ley especial. Allí no podemos aplicar, por supuesto, la regla de la ley de mínimos. Bien, una modificación importante que se dio en el año 2016 con el decreto legislativo 1272 es que se estableció también otro plazo de prescripción en la ley general. Y en este caso, este plazo de prescripción es respecto a la aplicación de la sanción. O sea, prescribe la exigibilidad de la multa. Una vez que la resolución sancionadora, una vez que el acto administrativo que impuso la sanción quede firme, entonces hay un plazo que tiene la ley para exigir esa multa, ¿no? O sea, tiene un plazo para que realice la ejecución coactiva, ¿no? Y ese plazo, la ley 27.444 establece supletoriamente de 3 años. Es el plazo que hemos dicho, es un plazo de 2 años, es el que establece supletoriamente la ley 27.444. Más allá de la prescripción encontramos otro límite en el tiempo. Pero este límite en el tiempo no se aplica respecto a la potestad de sancionar, ni tampoco respecto a la exigibilidad de la multa. Nos estamos refiriendo a un límite en cuanto a la duración del procedimiento sancionador. Y eso justamente es el plazo de caducidad. La caducidad, por lo tanto, no se aplica sobre la potestad sancionadora, sino se aplica sobre la duración del procedimiento sancionador. Lo que ha querido para nosotros acertadamente el legislador es evitar que los procedimientos sancionadores sean excesivos en el tiempo, que no sean de nunca acabar. No, debe haber un límite también. Y ese límite, como regla, se ha establecido que es de 9 meses, prorrogables únicamente por 3 meses más, previa resolución motivada al respecto. Bien. Si las leyes especiales establecen un plazo mayor,
En este caso prevalece ese plazo mayor porque así lo ha establecido la ley 27.444. Estamos frente a otra excepción de la denominada regla de la ley de mínimos. Esperamos que lo que hemos desarrollado justamente sobre los límites de la potestad sancionadora haya sido, digamos, sea de mucha utilidad para todos ustedes y Dios mediante nos encontraremos en otra oportunidad aquí con otra clase magistral gracias a EGACAL, Escuela de Derecho. Hasta pronto. EGACAL, Escuela de Derecho.